Capítulo 643. Deseo cumplido. Yunche regresó lo más rápido posible, pero cuando llegó, la pequeña emperatriz demonio ya no estaba por ningún lado, solo unas pocas doncellas reales estaban barriendo silenciosamente. Al ver a Yunche entrar, rápidamente dejaron de lado lo que estaban haciendo y se arrodillaron para hacer una reverencia. La noticia del próximo matrimonio de la pequeña emperatriz demonio y Yunche ya se había anunciado a todos en el reino, y también cambió por completo el estatus social de Yunche. ¿Dónde está la pequeña emperatriz demonio? Yunche preguntó por adelantado. Respondiendo al joven patriarca Yun, no mucho antes de que te fueras, la pequeña emperatriz demonio ya había regresado a sus aposentos. Respondió respetuosamente la doncella más cercana. Después de dar media vuelta, Yunche flotó, luego voló hacia los aposentos de la pequeña emperatriz demonio. Los aposentos de la pequeña emperatriz demonio estaban en silencio. Ella se quedó sola en silencio frente a una ventana y estaba tan tranquila que parecía una muñeca de jade de porcelana inanimada. Desde que regresó del salón imperial demonio, siempre había estado allí, manteniendo continuamente esa postura durante un largo periodo de tiempo. Un aura vino de lejos y se acercó rápidamente a sus aposentos. Al acercarse, no se desaceleró cuidadosamente ni se contuvo. Las cejas de la pequeña emperatriz demonio se fruncieron, pero rápidamente reconoció al dueño de esta aura. La voz que quería pronunciar hace un momento se tragó, y tampoco se dio la vuelta, sin hacer ningún movimiento, solo que sus ojos cristalinos temblaron por una fracción de segundo. En todo el reino demonio ilusorio, solo Yunche se atrevería a entrar en los aposentos de la pequeña emperatriz demonio de una manera tan directa. Si fuera otra persona, concedido que incluso se atreviera, ya habría sido reducido a cenizas por la pequeña emperatriz demonio incluso antes de acercarse. Yunche no aligeró deliberadamente sus pasos mientras entraba directamente. Estos eran los aposentos de descanso del monarca demonio ilusorio, pero eran increíblemente simples y nunca podrían considerarse lujosos. Ni siquiera se podían comparar con los aposentos de la hija de una familia adinerada común. Incluso había un toque de profunda frialdad en su interior, que hacía que cualquiera que entrara se contuviera inconscientemente. Esta no era la primera vez que Yunche irrumpía sin anunciarse, pero generalmente se encontraba con dos consecuencias en sus intentos anteriores. Una era ser expulsado por la pequeña emperatriz demonio antes de entrar, y la otra era ser expulsado por la pequeña emperatriz demonio inmediatamente después de entrar. Pero esta vez, la pequeña emperatriz demonio, que estaba parada frente a la ventana, guardó silencio y solo le dio a Yunche una vista de su delicada silueta como si ni siquiera se diera cuenta de que había llegado. Yunche se quedó de pie en la puerta de su aposento, observando en silencio su figura. Sin embargo, antes de que pronunciara una sola palabra o volviera la cabeza, vagamente sintió un aura desolada y herida en el aire que le punzaba levemente el corazón. Comenzó a caminar lentamente hacia la pequeña emperatriz demonio, hasta que llegó detrás de ella. Luego, abrió los brazos, los rodeó alrededor de su cintura y la abrazó suavemente contra su pecho. El cuerpo entero de la pequeña emperatriz demonio tembló violentamente. El vestido gris era enorme, pero su cuerpo era increíblemente delgado, especialmente su delicada cintura, era tan delgada como un sauce que se balancea. Olvida los brazos de Yunche, incluso si usara ambas manos, era suficiente para que él la envolviera fácilmente. Solo que, antes de que Yunche pudiera sentir la temperatura del cuerpo de jade de una joven, una enorme oleada de poder le explotó en el pecho. ¡Bam! Con un gran sonido, el cuerpo de Yunche salió disparado inmediatamente como un misil. Su espalda se estrelló firmemente contra la pared, haciendo que toda la cámara temblara al impactar. YYYYYO. ¿No puede ser menos despiadada cuando atacas? Yunche apartó el polvo y la jade rota de su cuerpo y luego se levantó inestablemente mientras jadeaba aire frío.
Durante estos 100 años, había hecho que la pequeña emperatriz demonio adquiriera un subconsciente de autodefensa extremadamente poderoso desde hace mucho tiempo. Expulsar a Yunche fue una reacción completamente instintiva. A pesar de que se había arrepentido en el instante en que lo había expulsado, la pequeña emperatriz demonio aún se aferraba con fuerza a su expresión fría y dijo en voz baja: Te lo pediste. Si fuera otra persona la que se atreviera a ofender a esta emperatriz de esa manera, habría muerto 10.000 veces. HMPH. Oye, ¿soy realmente lo mismo que otra persona? Soy alguien que está a punto de ser tu esposo, y eres tú quien anunció que nos vamos a casar, y ni siquiera puedo abrazarte un poco. Yun-che declaró enojado. Tal vez porque sentía que era un poco culpable, la pequeña emperatriz demonio giró la cabeza. Ella preguntó con una voz fría y rígida: ¿Qué estás haciendo aquí? Yunche finalmente se quitó todo el polvo del cuerpo y luego respondió con una cara llena de inocencia: Solo volví para decirte que estoy dispuesto a cumplir con tus deseos, entrar en tu clan emperador demonio después de casarme contigo. La mirada de la pequeña emperatriz demonio se volvió inmediatamente. ¿En serio? Por supuesto que hablo en serio. Yunche comenzó a asumir una expresión de agraviado. Antes, cuando estaba en el salón imperial demonio, lo había rechazado instintivamente sin pensarlo mucho. Después de volver a casa y calmarme, me di cuenta de que, para mí, tú estás por encima y más allá de mi llamada dignidad de hombre. Si no tengo la determinación de soportar la pesada carga de tu clan contigo debido a mi ridículo orgullo, entonces no estaría calificado. Para ser tu esposo tampoco. La pequeña emperatriz demonio lo miró durante mucho tiempo sin decir nada. Luego, rápidamente giró la cabeza, miró hacia la ventana y dijo con ojos húmedos: Gracias. Si fuera otro hombre en el reino demonio ilusorio, mientras pudiera recibir el favor de la pequeña emperatriz demonio, olvida unirse al clan del emperador demonio, incluso si tuviera que cambiar su apellido a Wan. Estaría encantado de hacerlo y estaría loco de alegría. Sin embargo, ella sabía que Yunche era diferente. Era alguien que no se acobardaba ni se retiraba ni siquiera frente al alma del cuervo dorado. ¿Cómo podría codiciar el título de la familia real demonio ilusoria? Esta concesión suya fue más que valiosa. Ja 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 ja. Yunche se rió a carcajadas. Eres tú quien le ha anunciado al mundo que estoy a punto de ser tu esposo. ¿Qué gratitud necesitas darme? Solo que, frente a tu futuro esposo, tus golpes todavía son tan despiadados como antes. Está bien que me duela el cuerpo, pero me duele aún más el corazón. ¡Ay! Los labios de la pequeña emperatriz demonio se crisparon. A pesar de que sabía claramente que el tono, la expresión y la succión de aire frío de Yunche eran una actuación, el hecho de haber expulsado a Yunche sin piedad seguía siendo un hecho, por lo que no pudo evitar sentir un poco de culpa en su corazón. Estoy desconsolado ahora, así que, si quieres que me case con tu clan emperador demonio, tienes que aceptar una condición adicional. ¿Qué condición? Yunche entrecerró ligeramente los ojos y dijo con incomparable seriedad: Muy simple, déjame abrazarte bien por un rato, ahora mismo. Normalmente, si Yunche dijera este tipo de palabras, la pequeña emperatriz demonio definitivamente lo habría hecho volar. Sin embargo, desde que anunció públicamente que se casaría con Yunche en 7 días, su relación originalmente delicada ya había cambiado fundamentalmente debido a este paso que tomó, agotando todo su coraje y fuerza de voluntad. Si fueran marido y mujer, abrazarse no podría ser algo más ordinario, y además, Yo, no estoy acostumbrada a que otros me toquen. la mirada de la pequeña emperatriz demonio se movía, e incluso su voz ya no era rígida ni fría. Esos son otros, pero yo no soy otros. Yunche caminó hacia ella. Con cada paso que daba, podía sentir que la respiración de la pequeña emperatriz demonio se había vuelto un poco más desordenada. Sé que has estado soportando una gran presión todos los días durante todos estos años y que tenías que estar en guardia de la crisis que podía llegar en cualquier momento. Esta es la razón por la que tu subconsciente de defensa personal se ha vuelto instintivo durante mucho tiempo.
También sabía que hacerme volar hace un rato. No fue intencional. La comprensión de Yun-che no era simplemente viento caliente, sino que la comprendía completamente. Porque en aquellos años en el continente Nube Azur, su situación era incluso más peligrosa que la de la pequeña emperatriz demonio por quién sabe cuántas veces. Él también tenía este tipo de instinto defensivo, y hasta cierto punto, el suyo era incluso más intenso que el de ella. Incluso si estuviera en la casa de la familia Yun, que era el lugar más seguro, su sueño seguía siendo solo un 70%. Pero estoy a punto de ser tu esposo, y a partir de entonces, seré tú. Juan Kaijis otra mitad en la vida. Una persona dispuesta a enfrentarse y emprender todo contigo, que siempre será buena contigo, siempre se esforzará por entrar en tu mundo y ser la persona con la que nunca necesitarás estar en guardia. Y también seré la única persona en este mundo que tendrá permitido abrazarte. Al igual que en el Valle de la Llama Relámpago del Cuervo Dorado. En ese momento, cuando nos enfrentamos al Duque Ming lado a lado, te abracé y entramos juntos en el mar de la muerte. En ese momento, te acurrucaste fuertemente contra mí y no quisiste liberarte, ni tampoco sentiste deseos de romperte. Porque en ese momento, nuestros destinos estaban estrechamente ligados. Si vivimos, viviremos juntos. Si morimos, moriremos juntos. Este destino ligado entre nosotros no fue solo ese breve mes dentro del mar de la muerte. De ahora en adelante, siempre será así. Sin darse cuenta, la voz de Yun-che ya se había acercado a sus oídos. Dentro de la voz cálida y gentil, dos brazos también se juntaron lentamente sobre su delicada cintura. Acurrucado en su espalda, también había un pecho cálido. Esta vez, la pequeña emperatriz demonio no luchó en absoluto, ni se congeló por un solo instante. Junto con la voz de Yun-che, su tren de pensamientos también regresó al mes en el que había sido abrazada con fuerza dentro del mar de la muerte. Lentamente, se dio cuenta de que Yun-che la estaba abrazando suavemente, pero su cuerpo no lo rechazó instintivamente, y además, tampoco su corazón. Lo único que sintió fue una sensación cálida que relajó lentamente su cuerpo y alma. Abrazada en su seno estaba la figura de una joven, parecía que era incluso más pequeña que la de Yasmín. Esa intención fría que perforaba el corazón ya no provenía de su cuerpo, una sensación cálida, aunque algo frenética, de una joven la reemplazó. Aunque habían copulado quién sabe cuántas veces dentro del Valle de la Llama Relámpago del Cuervo Dorado, fue solo hasta hoy, que su deseo de simplemente abrazarla en silencio de esta manera finalmente se cumplió. Yun-che cerró los ojos, sonrió con satisfacción y dijo: Aunque anunciar de repente que te ibas a casar conmigo me dejó muy sorprendido, me sorprendió aún más agradablemente. Parece que fue afortunado para mí haberte llorado ese día. De lo contrario, si te hubieras empeñado en mantenerme a distancia, realmente me hubiera arrepentido toda la vida, ya que no tengo el poder de llevártela por la fuerza. De ahora en adelante, ya no estarás sola. Llevaré todas tus responsabilidades contigo. Dijo Yun-che suavemente. En el Valle de la Llama Relámpago del Cuervo Dorado, la razón por la que arriesgué mi vida para salvarte es por mi familia y para llevar a cabo la voluntad de mi abuelo. Pero de ahora en adelante, lo haré porque eres mi esposa. Aunque soy demasiado débil en este momento, me esforzaré por crecer hasta el punto en que te sientas tranquila para confiar en mí y ya no tengas que soportar ningún tipo de presión o peligro. Créeme, ¿de acuerdo? Tú estás de nuevo. ¿Por qué tiene que haber tantas mujeres idiotas que caigan en las trampas de este libertino? Yasmín murmuró con odio en la mente de Yun-che. Luego, con un resoplido frío, simplemente selló su propio sentido del oído. La pequeña emperatriz demonio nunca había escuchado tales palabras en toda su vida. Una sensación extremadamente extraña e indescriptible impregnó su corazón y alma, y también se extendió por todo su cuerpo. Era aparentemente una sensación que derritió tanto su mente como su cuerpo. Lentamente, sintió que su propio cuerpo se volvía cada vez más blando hasta perder toda la fuerza, mientras apoyaba todo su peso en el cuerpo del hombre contra el que se acurrucaba detrás de ella. Un sonido bajo apenas perceptible salió de sus labios. MN.
Cuando te conviertas en mi esposa, te llamaré Kaiji, ¿de acuerdo? MN. Junche atrajo sus brazos, haciendo que el cuerpo de la chica dentro de su abrazo se pegara aún más. De ahora en adelante, me dejarás abrazarte así todos los días, ¿de acuerdo? MN. No te preocupes, de ahora en adelante, tu vida será mi vida. Esa esperanza de vida de 3 años tuya, incluso si fue una afirmación de Dios, aún la destruiré a cualquier precio. Entonces, en estos 3 años, definitivamente no puedes pensar que realmente solo te quedan 3 años de vida. En cambio, tienes que creer que definitivamente encontraré una forma milagrosa de romper ese destino de 3 años. Tal como pudimos salir con vida del mar de la muerte, ¿entiendes? Junche murmuró suavemente junto a los oídos de la pequeña emperatriz demonio. Aunque suaves, cada palabra era resuelta y decisiva. Sintió que el cuerpo de Jade dentro de su abrazo se volvía más flexible y sus manos también se movían lentamente hacia arriba, lo que al mismo tiempo cubría su pecho ligeramente abultado. Inmediatamente sintió un bulto blando y flexible. Aunque estaban separados por 2 capas de ropa, la tierna suavidad seguía siendo como acariciar el agua de manantial más pura. 2 pequeños capullos se presionaron tímidamente contra sus palmas y no pudo evitar doblar las palmas para amasarlas suavemente. ¡Boom! 3 de las criadas de la cámara de la emperatriz demonio, que hablaban y reían alegremente, acababan de pasar por ahí. Naturalmente, hablaban de la boda de la pequeña emperatriz demonio y Junche. Como las personas más cercanas a la pequeña emperatriz demonio, hacía mucho tiempo que habían sentido y adivinado los sutiles sentimientos entre los dos. Antes de que siquiera se acercaran a sus habitaciones, de repente escucharon un fuerte sonido de trueno proveniente de adelante. La figura de una persona salió volando con el fuerte ruido y cayó violentamente frente a ellas, asustándolas y haciéndolas gritar de sorpresa. Al ver a la persona que había aterrizado frente a él, las 3 criadas se rieron simultáneamente. La criada de rojo que iba delante avanzó y dijo con una sonrisa: Joven patriarca John, ¿cómo es que la pequeña emperatriz demonio te ha hecho volar de nuevo? Jeje. Las otras 2 sirvientas se echaron a reír tapándose la boca. A pesar de que solo eran sirvientas, Junche nunca les había mostrado ningún tipo de actitud despectiva. Por el contrario, las llamaba hermana, lo que mejoraba en gran medida su impresión y respeto hacia él, y tampoco tenía que ser cauteloso con ellas. Junche se levantó del suelo. Se sacudió el polvo de la cara y respondió con una expresión seria: Hermanas, ¿se han dado cuenta de que los golpes que me da la pequeña emperatriz demonio son cada vez más suaves? Es cierto. Antes, el joven patriarca Jun solía volar varios kilómetros, pero esta vez. Los ojos de la sirvienta vestida de rojo paseaban mientras hacía todo lo posible por no reírse. Solo parece ser una 1/4 parte de kilómetro. Es porque el joven patriarca Yun está a punto de convertirse en el esposo de la pequeña emperatriz demonio. Obviamente ella no puede permitirse golpearlo con fuerza ya que... La sirvienta vestida de azul respondió con una risita suave. Tú, como hombre respetable, no puedo bajar al mismo nivel que las mujeres. Una vez que se convierta en mi esposa, si se atreve a ser desobediente de nuevo, incluso si es la pequeña emperatriz demonio, todavía será disciplinada por la ley familiar. Dijo Junche con una actitud grandiosa. Después de terminar su discurso, incluso miró hacia las habitaciones con cierta falta de confianza. Luego, hizo un gesto de despedida con la mano y dijo: Hermanas, todavía tengo algunos asuntos que atender en casa, así que me iré primero. Oh, hermana Yuyi, parece que tus senos han crecido otra vez. Comillas sencillas. Junche reía de manera lasciva, luego desapareció como un hilo de humo. HMPH. Maldito sea. La joven de rojo la regañó ligeramente con el rostro encendido, mientras sus brazos cubrían sus senos de manera inconsciente. Las otras 2 sirvientas ya se habían reído hasta doblarse por la mitad. Era evidente que estaban acostumbradas a las obscenas burlas de Junche.
La noticia del matrimonio entre la pequeña emperatriz demonio y el joven patriarca de la familia Yun, Yun-che, se envió por todo el reino ilusorio de los demonios en un solo día, mediante innumerables talismanes de transmisión de sonido. Frente a una noticia tan grande, los valiosos talismanes de transmisión de sonido de 1000 y 10.000 millas parecían no valer nada. En un solo día, es probable que se hayan utilizado más talismanes de los que se habían usado en los últimos años combinados. Por supuesto, bajo la instigación de Yun-che, se difundió junto con esta noticia que conmocionó el cielo, el hecho de que el espíritu divino del cuervo dorado le había otorgado la pura sangre del cuervo dorado. La unión de la pareja era por la pura sangre del cuervo dorado y la continuidad de la familia del emperador demonio, y era más que un decreto del espíritu divino del cuervo dorado. Por lo tanto, no hubo conmociones, críticas ni escepticismos. Lo que reinó en todo el reino ilusorio de los demonios fue la admiración y los elogios de todo tipo. Sin embargo, para esos hegemones, esta noticia fue como encender un fuego en sus traseros. ¿Qué, en 7 días? No habrán escuchado mal, ¿verdad? Apresúrense, envíen un talismán de transmisión de sonido para confirmar que no se equivocaron. ¿Qué, en realidad es en 7 días? Carajo. Alcalde, ¿qué hacemos? ¿Qué significa qué hacemos? Preparen la mejor arca profunda y las mejores gemas profundas, en 2 horas, no. Partiremos en 1 hora, rápido. La pequeña emperatriz demonio y una boda real otorgada por el dios cuervo dorado. Si no llego a tiempo, no podré quedarme en el reino ilusorio de los demonios. ¿Esto, el asunto del regalo de bodas? No tenemos casi tiempo para prepararnos. Vayan a la tesorería de inmediato y traigan los tesoros y medicamentos de mayor calidad, traigan todos los que puedan. Vayan. La misma escena se repitió en todas las partes del reino ilusorio de los demonios y fue la más frecuente en los lugares alejados de la ciudad imperial demonio. Junto con la rápida difusión de esta noticia, el reino ilusorio de los demonios entero parecía hervir, y las rara vez vistas arcas profundas volaban continuamente en los cielos. Incluso aquellos individuos influyentes que nunca gastarían energía en cristales para activarlos, estaban ansiosos por poner todo su dinero en las arcas profundas para que volaran un poco más rápido. Dentro de la ciudad imperial demonio, el alboroto era aún mayor las 24 horas del día. Las 12 familias guardianes y más de 100 palacios ducales corrían frenéticamente, prácticamente sin descanso. Sin darse cuenta, 7 días ya habían pasado en silencio. La ciudad imperial demonio se volvía cada vez más ruidosa con el paso de los días. Incluso su color había cambiado mucho. Toda la ciudad estaba decorada con linternas, banderas y alfombras rojas. La llama dorada que simbolizaba al cuervo dorado llenaba cada rincón de la ciudad. Desde el cielo, la vista de la ciudad imperial demonio, que solía ser pálida, se había convertido en un campo dorado deslumbrante. Capítulo 644. La boda de la emperatriz demonio. Era el gran día de la boda de la pequeña emperatriz demonio, y aún antes del amanecer, la ciudad imperial demonio ya era excepcionalmente bulliciosa. Numerosos soldados del ejército imperial demonio estaban equipados con armaduras doradas y rojas, mientras guardaban cada rincón de la ciudad. Numerosos seres profundos increíblemente poderosos, que rara vez se veían y podrían considerarse legendarios, surcaban los cielos. Sobre la espalda de cada ser profundo había un practicante de la profundidad que irradiaba una aura increíblemente fuerte. Cualquier movimiento extraño dentro de la ciudad imperial demonio no escaparía a su vigilancia. A lo largo de las alfombras rojas que se extendían por toda la ciudad, había jóvenes mujeres vestidas con coloridos trajes que también sostenían flores. Permanecían inmóviles junto a las alfombras rojas mientras el viento suavemente movía sus vestidos. Era una vista maravillosamente hermosa. Aunque faltaban unas horas para la ceremonia, los nobles y hegemones que habían venido a felicitar ya estaban esperando fuera del salón imperial demonio.
El recuerdo de la boda del pequeño emperador demonio y la pequeña emperatriz demonio de hace 100 años aún estaba fresco en sus mentes. Ahora, habían pasado 100 años, y gracias al destino, la pequeña emperatriz demonio, con su fuerza sin rival, reinaba sobre el reino ilusorio de los demonios por su cuenta. Nadie se atrevía a desafiarla, y las 12 familias guardianes y todos los palacios ducales le servían con la máxima lealtad. La sangre del emperador demonio que todos pensaban que se había acabado, había sido prolongada por la gracia y los poderes divinos del espíritu divino del cuervo dorado. Cualquiera podía sentir que esta gran boda era un nuevo capítulo en la historia del reino ilusorio de los demonios. Aunque Yunche ya había pasado por 2 bodas, esta sería completamente diferente. Las tradiciones del reino ilusorio de los demonios y el continente profundo celestial ya eran muy distintas. Además, esta era una boda real y Yunche se casaba con la familia real. Sin embargo, Yunche no se pondría nervioso por ello. Durante los últimos días, la ciudad había estado en una frenética actividad, aparte de Yunche, que había pasado el tiempo de manera despreocupada. La noche anterior a la boda, Yunche dejó la familia Yun para ir al Palacio Imperial Demonio. Allí durmió y hasta tuvo a 8 mujeres hermosas a su servicio. Las sirvientas lo despertaron cuando el sol apenas comenzaba a salir. Altura demoníaca, permita que esta sirvienta lo ayude a lavarse y cambiarse. Después de casarse con la pequeña emperatriz demonio, la identidad de Yunche también cambió de joven patriarca Yun a señor demonio. Sin embargo, incluso ahora, Yunche todavía no sabía si este título de Señor Demonio se refería a Señor del Reino Demonio Ilusorio o marido de la pequeña emperatriz demonio. Estas 8 doncellas habían sido elegidas personalmente por la pequeña emperatriz demonio, y cada una de ellas era excepcionalmente hermosa. Incluso su porte era superior al de cualquier joven dama de una familia prominente, y su fuerza profunda también era, como mínimo, del reino tirano profundo. Todas ellas solo llevaban una delgada velo blanco, y cuando caminaban, su fragancia flotaba en el aire mientras sus cuerpos de jade podían ser vagamente vistos, haciendo que fuera mucho más tentador que si estuvieran desnudas. Ayudaron a Yunche a levantarse de la cama, a ponerse su bata y botas, y lo apoyaron hasta la piscina de baño. Con cada paso que daban, los senos de las jóvenes se apretaban suavemente contra su brazo, lo que le hacía sentir un poco mareado. La piscina era grande y el área estaba llena de niebla. Ya fuera el entorno o el suelo, todo estaba hecho con el más lujoso jade profundo esquipol. El blanco lechoso del jade era verdaderamente hermoso. Yunche se quitó la bata y entró lentamente en la piscina. Las 8 bellezas también se quitaron los velos, mostrando sus pechos nevados y sus figuras seductoras. 4 de las doncellas esparcían pétalos de flores en el agua mientras las otras 4 rodeaban a Yunche y limpiaban su cuerpo con sus manos nevadas y cuerpos de jade. Aunque era la primera vez que veían un cuerpo masculino, sus ojos cristalinos no mostraban ningún signo de miedo o asco, solo una admiración pura y una curiosidad nublada. Cuando Yunche terminó su baño, el sol ya había salido. Las doncellas llevaron a Yunche a ponerse una bata dorada lujosa y le ayudaron a ponerse un cinturón de jade dorado y una corona dorada. La elegancia extrema de la vestimenta realzaba naturalmente el prestigio de Yunche, y su carisma desbordante hacía que todas las chicas presentes lo miraran con afecto. Frente al salón imperial demonio, los invitados ya habían comenzado a entrar. Los nombres que gritaba el maestro de ceremonias eran cada vez más impresionantes, y los regalos que traían eran cada vez más sorprendentes. Pronto, los regalos se apilaron como una pequeña montaña, y cada uno de ellos era un tesoro raro que un hombre común nunca podría ver. Sin embargo, los regalos presentados a la familia Yun parecían ser más unidimensionales, debido a que la familia Yun había divulgado que su joven patriarca coleccionaba todo tipo de espadas extrañas, y si llevaban regalos, las mejores espadas de profunda calidad serían las más adecuadas, cuanto más pesadas, mejor.
Por lo tanto, durante los últimos 7 días, casi todos los principales poderosos del reino demonio ilusorio habían estado buscando espadas a toda costa, y las sectas que se centraron en las espadas no dudaron en ofrecer espadas divinas que eran herencia de sus familias. Cada vez más espadas famosas comenzaron a reunirse, y la aura de espada que naturalmente emitían hizo que todos los expertos reunidos se estremecieran. La pequeña emperatriz demonio había aparecido ante Yun-che, y su llegada hizo que el ruidoso salón imperial demonio se volviera inmediatamente silencio. Sin embargo, esta vez, lo que los cayó no fue su aura dominante, sino una belleza que no debería existir en el mundo mortal. Ella había utilizado su robe gris para ocultar su brillo y su fría apariencia para encerrar sus sentimientos, y esto no había sucedido solo durante unos días, sino durante los últimos 100 años. Incluso los ancianos más viejos ya habían olvidado el antiguo atractivo de la princesa Kaidi. La actual pequeña emperatriz demonio se había despojado de los robes grises que había llevado durante un siglo y estaba vestida con un vestido dorado extremadamente elegante. El vestido arrastraba por el suelo y se ajustaba a su cintura, revelando su figura esbelta. Su rostro pallido como la nieve llevaba un ligero maquillaje y sus labios estaban sonrosados con rubor. Sus ojos acuosos como estrellas seguían siendo fríos, pero su porte dominante y su falta de expresión, que la gente thought que era para siempre inquebrantable, se habían desvanecido. Nadie dudaría en que, si estos ojos fueran a coquetear, todos los seres vivos se quedarían hipnotizados y nada en el mundo parecería atractivo. El silencio en el salón duró mucho tiempo, ya que el alma de todos estaba experimentando el mayor choque que experimentarían en su vida. Sentían que ya no estaban en el mundo de los vivos y que ya habían trascendido al reino inmortal del que solo se hablaba en los mitos. Porque una belleza así no debería existir en el mundo mortal, y solo debería existir en una inmaculada y pura inmortal Feri. Ella poseía una belleza que no podía ser descrita con palabras, poseía el prestigioso estatus y la sangre que ningún hombre en este mundo podía obtener, y también poseía la habilidad y la fuerza para hacer que toda la población del reino demonio ilusorio se postrara ante ella. Parecía que el creador del mundo le había otorgado los mejores regalos del mundo. Poco a poco, todos parecían sentir que la ceremonia de esa noche era cada vez más mística. Porque, en sus corazones, la misma idea retumbaba en todos ellos, ante tal mujer, tal pequeña emperatriz demonio, ¿cómo podría alguien en este mundo ser digno de ella? Incluso el joven patriarca Yun, que había obtenido un estatus casi legendario en los últimos meses, parecía inadecuado para ella. Para la elegante y radiante pequeña emperatriz demonio en el mundo mortal, solo podía ser descrita como una Feri. La hora había llegado, la boda comenzó. Aunque hoy era el día en que Yun-che se casaba con la familia demonio imperial, en cuanto a los procedimientos, él todavía era el protagonista. El hombre se casa y entra en la familia. Este era el deseo y la decisión de la pequeña emperatriz demonio, que también servía para decirle a todos, especialmente a Yun-che, su posición en el corazón de la pequeña emperatriz demonio. Para esta boda, ya sea en cuanto a la escala, la ceremonia o la emoción del evento, superaba con creces la boda entre el pequeño emperador demonio y la pequeña emperatriz demonio. Durante todo el día, la ciudad imperial demonio se convirtió en un océano enfurecido, y solo cuando cayó la noche se calmó un poco. Palacio Imperial Demonio. La luz de las velas titubeaba, la cortina de la cama roja estaba colgada, y ella llevaba una corona de fénix y robes ceremoniales. La luna creciente apareció desde detrás de las nubes, pero el cielo todavía estaba tenuemente iluminado. Los rayos de luz brillaban por las pequeñas rendijas de las ventanas de bambú, iluminando a la persona sentada en la cama. La pequeña emperatriz demonio ya había estado sentada en silencio en la cama durante algún tiempo. Al igual que hace 100 años, esta era su noche de bodas, pero sus sentimientos eran completamente diferentes. En ese momento, su corazón estaba en calma como las aguas quietas.
Su matrimonio con el pequeño emperador demonio era su destino como mujer de la sangre del emperador demonio, o tal vez se podría decir que era su misión. Sin embargo, esa noche, su corazón latía con fuerza, y no podía calmarse. 100 años atrás, en la noche de su boda, el pequeño emperador demonio no llegó, pero en su lugar recibió la noticia de que había ido a la lejana Sky Profound Continent. Y luego recibió la noticia de que había muerto allí, lo que cambió por completo su destino. Sin embargo, esa noche, tal tragedia no sucedería, y también sería un nuevo comienzo en su vida. Porque hace 100 años, su matrimonio había sido por el bien de su familia. Esa noche, sin embargo, era en parte por su familia y en parte por ella misma. La puerta se abrió suavemente y Yunche entró lentamente. No habló y caminó directamente hasta el lado de la pequeña emperatriz demonio, levantando suavemente las manos para quitarle la corona de fénix con cuentas de oro que llevaba, revelando su bello rostro pallido como la nieve. La actual pequeña emperatriz demonio era tan hermosa como una fairy mítica, Liden Yunche asombrado al verla, tragándose las palabras que iba a decir. De manera subconsciente, tenía el presentimiento de que esta situación onírica se desvanecería si hablaba. Los dos, que solían discutir el uno con el otro, se enfrentaban ahora en silencio absoluto. Yunche se sentó a su lado, envolviendo una mano alrededor de su delgada cintura mientras la otra acariciaba suavemente su rostro. La figura de la pequeña emperatriz demonio tembló ligeramente, pero ella no se resistió y simplemente cerró los ojos. Luego, sintió el calor del hombre que se acercaba a ella, y fue besada con fuerza en los labios. Los ojos de la pequeña emperatriz demonio se abrieron de par en par mientras apartaba a Yunche en pánico. Aunque el contacto solo fue por un instante, fue claramente sentido por lo profundo de su alma, haciendo que su corazón latiera con fuerza y su cuerpo se debilitara de una manera que no le era familiar. Cuando se dio cuenta de su exagerada reacción, bajó la vista para evitar la mirada de Yunche y susurró con timidez. Todavía no estoy acostumbrada a ello. La pequeña emperatriz demonio parpadeó suavemente, y sus mejillas aún llevaban una ligera capa de maquillaje. La respiración de Yunche se cortó de golpe y se volvió excepcionalmente pesada. Esta era la primera vez que veía a la pequeña emperatriz demonio exhalar el encanto de una niña. Aunque era muy leve, era suficiente para que Yunche se perdiera por completo en ese momento. Yunche podía sentir su sangre bombeando y ya no podía importarle nada más. Ni siquiera tuvo en cuenta la posibilidad de ser rechazado por ella. De repente se abalanzó sobre ella en la cama, presionando todo su peso sobre la pequeña emperatriz demonio que reinaba sobre el mundo y poseía una belleza sobrehumana. La besó en las mejillas, los labios, el cuello con fuerza, y sus manos tanteaban todo su cuerpo liso y pequeño. Ah. Espera. La pequeña emperatriz demonio gemía suavemente, pero era suficiente para robarles el corazón a las personas. Cuando Yunche lo escuchó, su sangre bombeó con más fuerza, y ni siquiera la pequeña emperatriz demonio se atrevió a creer que acababa de hacer un sonido tan obsceno. Aunque Yunche no fue rechazada, una pequeña mano apretó frenéticamente sus labios, alejándolo ligeramente. La pequeña emperatriz demonio parpadeó ligeramente, sus ojos acuosos estaban nublados, y estaba asustada. No había ni rastro de su compostura y frialdad habituales. Evitaba su mirada mientras respiraba agitadamente y preguntaba. ¿Tus habilidades médicas son tan extraordinarias? ¿Hay alguna manera de que yo tenga un hijo antes de tiempo? El corazón de Yunche se conmocionó de nuevo. Luego, sus ojos recuperaron su pasión ardiente mientras miraba con infatuación a esta pequeña emperatriz demonio que le había traído tanta conmoción, tentación y sorpresa. Tal asunto es, por supuesto, siguiendo las leyes de la naturaleza. ¿Por qué habría algún método especial? La única manera es que trabajemos duro cada día como marido y mujer. Al igual que cuando estábamos en el Valle de la Llamarada del Cuervo Dorado. No se permite mencionar lo que sucedió en el Valle de la Llamarada del Cuervo Dorado. De acuerdo, no mencionar.
Solo hacerlo. La túnica dorada frente al pecho de la pequeña emperatriz demonio fue violentamente rasgada por Yun-che, cuya pasión se había apoderado de él. La piel que quedó al descubierto era tierna como la miel recién hecha y suave como la cachemira. El cuerpo de la pequeña emperatriz demonio tembló levemente, pero aún así no hizo ningún tipo de represalia. Solo cerró los ojos, frunció el ceño y exhaló apresuradamente. Era como si la capacidad de su cuerpo para rechazar hubiera desaparecido por completo en esta noche en la que estaba frente a Yun-che y había sido reemplazada por un enrojecimiento como de rosa que se había extendido por todo su cuerpo. Al bajar la cortina roja de la cama, la pequeña emperatriz demonio luchó con fuerza para mantener el silencio, ya que había comenzado a gemir. Su gemido sonaba como si estuviera medio seduciendo y medio resentida, y su alma, junto con el tipo que estaba encima de ella, había volado a un mundo desconocido. Casarse 3 veces en 6 años. Definitivamente peor que una bestia. Jazmín cerró con fuerza la audición, decidida a no escuchar esos ruidos perturbadores antes de cerrar los ojos y murmurar para sí misma. La razón por la que esta pequeña emperatriz demonio quería casarse con este gran pervertido era, de hecho, asegurarse de que diera a luz antes de morir para extender la línea de sangre del emperador demonio. Qué lástima que con la condición actual de su cuerpo, no hay forma de que su deseo se haga realidad. Capítulo 645. Tiempo de partida. La ceremonia de boda había terminado, pero la alegría de la ciudad imperial demonio continuó durante 7 días completos. Tras el matrimonio de Yun-che y la pequeña emperatriz demonio, un señor demonio nunca antes visto había surgido en el reino demonio ilusorio. Anteriormente, cuando habían recibido la noticia, casi todos habían creído que la única razón por la que Yun-che y la pequeña emperatriz demonio se habían casado era por su línea de sangre de cuervo dorado, que ayudaría a que la línea del emperador demonio continuara. Sin embargo, todos los que habían asistido a la boda sintieron que no era solo eso en estos 7 días. Esto se debía a que, después de casarse con Yun-che, la pequeña emperatriz demonio ya no vestía de gris, y su resplandor era tan hermoso que nadie se atrevía a mirarla directamente. El punto más importante, sin embargo, era que había un cambio sutil en su aura y temperamento. Aunque seguía siendo tan digna y gélida como antes, la aura imponente, enormemente violenta y gélida que los hacía temblar de miedo y no atreverse a respirar había desaparecido, especialmente cuando estaba al lado de Yun-che. Un esplendor ondulante surgió en sus ojos gélidos que nunca habían vacilado en 100 años, y probablemente también se debió a la existencia de Yun-che que su mundo gris originalmente apagado había recuperado una vez más su color. Que Yun-che fuera el anfitrión de la ceremonia de boda al principio había causado inquietud en los corazones de casi todos. Más tarde, escucharon que el día de la boda, la pequeña emperatriz demonio siguió a Yun-che a casa, a la familia Yun, y se arrodilló como nuera ante Yun King-gon y Muyuro. Incluso se había dirigido a ellos como padre y madre, dejando a la pareja sin sentido. Después, fue con Yun-che a honrar a Yun Kang-gai y a los ancestros de la familia Yun, y luego fue a honrar a los ancestros de la línea del emperador demonio. Quizás no era solo por el bien de continuar la línea de sangre, sino por verdadero afecto. Si ese fuera el caso, entonces, las palabras señor demonio no eran en absoluto un simple título. Además, aunque fue Yun-che quien se unió al clan del emperador demonio y aunque su hijo llevaría el apellido Wan, el niño, en términos de línea de sangre, seguiría siendo descendiente de la familia Yun. Esto también significaba que, a partir de ahora, aunque la pequeña emperatriz demonio seguía siendo la monarca del reino demonio ilusorio de la línea de sangre del emperador demonio, el reino demonio ilusorio era ahora esencialmente el reino del clan Yun. Aunque la familia Yun seguía siendo actualmente una de las 12 familias guardianas que protegían al clan del emperador demonio, su posición ya no era la misma que antes a los ojos de todos. Joven patriarca, como resultado de la boda del joven patriarca, hemos recibido 1391 espadas.
Entre ellas hay 220 espadas profundas emperador y 737 espadas profundas cielo del más alto grado. También hay algunas espadas que, a pesar de carecer de grado profundo, debido a que están forjadas con cristales raros, tienen un valor equivalente al de varias ciudades. Además, El anciano del pabellón de la espada hizo una pausa por un segundo, aclarando la garganta nerviosamente antes de continuar con dificultad. hay 7 espadas completas del reino profundo tirano. ¿7 espadas? Yunche levantó una ceja, sintiéndose secretamente sorprendido en su corazón. 7 espadas, si fueran solo espadas comunes, esto sería una cantidad insignificante, pero 7 espadas profundas tirano. Eso era suficiente para hacer que los miembros más fuertes del reino demonio ilusorio palidecieran de shock. Los artefactos profundos emperador ya eran increíblemente raros, pero los artefactos profundos tirano eran mucho más preciados. En todo el reino demonio ilusorio, cada 100 años, en promedio, solo aparecía un nuevo artefacto profundo tirano. En la actualidad, si se sumaran todas las espadas profundas tirano del reino demonio ilusorio, podría haber solo una docena más o menos. Ahora, inesperadamente, 7 fueron enviadas a la familia Jun como regalos de boda. Igual de asombroso era una suma incomparable de más de 200 espadas profundas emperador. Recordando ese momento en que se había parado con Falla del Dragón riendo arrogantemente sobre Viento Azul, sin que nadie pudiera detenerlo, incluso en el poderoso Imperio Divino Fénix, Falla del Dragón sería imponente e incomparable porque incluso para la gran mayoría de los miembros de la secta Divino Fénix, obtener un artefacto profundo emperador sería solo el deseo extravagante de toda una vida. Sin embargo, esas espadas profundas tirano de las leyendas, de repente recibió 7. Además, para las espadas profundas emperador que podrían igualar a Falla del Dragón, recibió unos 100 sin costo. Este es el beneficio del poder y el prestigio. Si no se hubiera casado con la pequeña emperatriz demonio, solo sería el joven patriarca de la familia Jun. No sería fácil obtener una espada profunda emperador. Si lo que quería era obtener una espada profunda tirano, incluso sería increíblemente difícil. esta espada profunda tirano se llama Rompecielos, es el regalo personal del patriarca de la familia Su, enviado para felicitar la boda del joven patriarca y agradecer la amabilidad de tratar al viejo patriarca de la familia Su. Esta espada se llama Decapitador Raaxiasa 19. Es la espada del temblor de la secta Raaxiasa. La espada entera pesa 95.000 kilogramos y se puede considerar la espada más imponente del reino demonio ilusorio. Hay rumores de que en los últimos 900 años, ninguna persona ha podido dominarla por completo. Después de escuchar que el joven patriarca es aficionado a las espadas pesadas, la secta Raaxiasa envió esta espada al joven patriarca para transmitir su reverencia. Suspiro. Desean que el joven patriarca pueda susurrar unas hermosas palabras al oído de la pequeña emperatriz demonio por la noche para que el delito de su deserción al palacio del duque Huai sea olvidado. Esta espada se llama Traspasador de la Nube Escarlata. El año en que apareció, innumerables practicantes profundos lucharon por ella, provocando una tormenta de sangre. Cualquiera de los artefactos profundos tirano era excepcionalmente famoso en todo el reino demonio ilusorio. Estas 7 espadas profundas tirano no eran naturalmente una excepción. Dado que nunca había aparecido un artefacto profundo soberano en el reino demonio ilusorio, estas 7 espadas profundas tirano eran gobernantes entre las espadas y eran el objetivo más alto de cualquier practicante profundo de la espada. Apareciendo todas juntas frente a Yun-che, produjeron un aura de espada tan majestuosa que cualquier practicante se sentiría algo débil e incapaz de respirar. Sin embargo, debido a que eran artefactos profundos impopulares, solo había una que era una espada pesada de las 7 espadas profundas tirano. Estas espadas no son comunes, especialmente las 7 espadas profundas tirano. Todos los antiguos maestros de las espadas tienen reputaciones penetrantes. Sería imposible, incluso en los sueños más salvajes, pensar en un momento en el que se pudieran ver todas estas espadas a la vez. Joven patriarca, estas espadas. ¿Quieres llevarlas todas contigo? El anciano del pabellón de la espada que presentó las 7 espadas profundas tirano preguntó con ojos preocupados.
Nunca antes había visto a Yunche practicar la espada y estaba aún más perdido en cuanto a por qué Yunche querría llevar tantas espadas en su cuerpo en lugar de dejarlas en el pabellón de la espada. ¿Podría ser un hábito de acaparamiento? Sí, dámelas todas. Respondió Yunche asintiendo con la cabeza. No es necesario poner las espadas en contenedores, solo ponlas directamente en mi anillo espacial. El anciano del pabellón de la espada puso todas las espadas en un anillo espacial púrpura y luego lo puso cuidadosamente en la mano de Yunche. No podría imaginar que todas las invaluables espadas profundas que había sacado simplemente se convertirían en la comida de un pequeño monstruo. Las espadas que Honor comía se absorbían para convertirse en su poder y, al mismo tiempo, hacían que la espada asesina de demonios que golpea el cielo en la que se transformaba se volviera más fuerte. Yunche simplemente no podía imaginar a qué nivel llegaría la espada asesina de demonios que golpea el cielo si Honor se comiera todas esas espadas profundas. Sin embargo, en este momento solo lo estaba imaginando ya que aún no lo había probado. En primer lugar, no sabía si Honor incluso podría comerse todas las espadas en poco tiempo o si la espada asesina de demonios que golpea el cielo crecería demasiado rápido, posiblemente alcanzando un nivel donde él no podría controlarla, lo que convertiría un evento tan alegre en una tragedia. Además, estas delicias tenían que ser alimentadas a Honor lentamente. Si se las diera todas de una vez, la pequeña diabla no le haría caso en momentos críticos y no podría sacar comida para tentarla. Desde que entró en el clan del emperador demonio, naturalmente tuvo que empezar a vivir en el palacio imperial demonio. Sin embargo, debido a que la lesión de Jun Kingon no se había recuperado por completo y ya que el matrimonio acababa de ocurrir, Yunche regresaría a la casa de la familia Jun todos los días, pero no estaría allí mucho tiempo en cada visita. Esto se debía a que tenía que regresar rápidamente a la pequeña emperatriz demonio para hacer un hijo. Sí, durante este periodo, todos los días pasaba 2 horas tratando a Jun Kingon, 4 horas durmiendo, 4 horas cultivando, y el resto del tiempo simplemente lo pasaba con la pequeña emperatriz demonio en la cama, y en algunos otros lugares extraños. A pesar de que eran recién casados, deberían tener un poco más de control, se dijo Yunche. Pero el problema era que no era rival para la pequeña emperatriz demonio. De acuerdo, esta era solo una razón secundaria, la razón principal era que cada vez que la pequeña emperatriz demonio mostraba un poco su encanto, toda la sangre de su cuerpo se incendiaba, haciéndole completamente incapaz de resistirse. En unos días, la lesión de mi padre debería estar completamente curada. En el Palacio Imperial Demonio, Yunche se recostó en una enorme hoja de loto en el estanque de lotos, pensando en voz baja. Frente a él, Honor estaba sentada en su regazo sujetando una espada larga que brillaba como la escarcha, mordisqueándola alegremente. Los labios de Honor eran de un color rosa claro y parecían aún más tiernos que los pétalos de las flores, pero con cada bocado, cortaba la espada que podía nivelar una montaña. La espada del emperador se redujo a una simple masa escamosa que crujía y se rompía con cada mordisco, sus dientes dejaban marcas claras en la hoja de la espada. En este momento, cualquier otra persona se derrumbaría de miedo, pero Yunche ya se había acostumbrado y no tuvo ninguna reacción. Esta pequeña monstruita incluso fue capaz de tragarse la jade divina de los 9 soles, así que en comparación, comer una espada profunda del emperador ni siquiera podía considerarse un asunto menor. La pequeña emperatriz demonio está aquí, vuelve, Honor. Yasmín exclamó de repente. Ah, oh. Honor escuchó a Yasmín y, al oír su llamada, mordió ferozmente la brillante y afilada punta de la espada y se transformó en una luz roja mientras masticaba antes de regresar a la perla del veneno celestial. Después de que Yunche se levantara, la figura de la pequeña emperatriz demonio apareció en su línea de visión. Llevaba un vestido verde claro y, debido a su pequeño tamaño, la falda ligeramente grande se curvaba detrás de su cuerpo, flotando elegantemente detrás de ella. Su cabello de jade oscuro no estaba drapeado sobre sus hombros, en cambio,
estaban atados en una simple trenza con perlas de jade lisas y redondas adornando su cabello. Por último, sus dos pupilas parecían ser como la nieve. Al ver a Yun-che, sus ojos se llenaron de una radiante belleza absoluta. Después de casarse con Yun-che, la pequeña emperatriz demonio no había usado ninguno de los vestidos grises oscuros que solía llevar. Además, este era un cambio que todos podían ver. Sin embargo, su mayor cambio, solo Yun-che lo sabía claramente. Al dejar de usar ropa gris, la pequeña emperatriz demonio desprendía una radiación que hacía que todo lo demás palideciera en comparación. En su corazón, ella anhelaba darle un sucesor a Yun-che lo antes posible, y todos los días después de su matrimonio, ella, con Yun-che, pasaba toda la noche. Incluso durante el día, estos sentimientos hacían que su habitual expresión fría y digna de jade adquiriera un encanto ineludible. Era una expresión que podía derrumbar el mundo, una actitud que podía aterrorizar al mundo. Añadir un poco de belleza natural y encanto, todo junto era suficiente para aniquilar la defensa del corazón de cualquier hombre en un segundo. Durante los asuntos oficiales, en el pasado, la corte, bajo la pesada presión que ella ejercía, no estaba dispuesta a mirarla directamente. Hoy, aún más inquebrantablemente mantuvieron sus cabezas bajas, sin estar dispuestos en absoluto a levantarlas y mirar a la pequeña emperatriz demonio por miedo a que sus corazones y almas perdieran instantáneamente sus defensas. Kaiji. Yun-che la llamó sonriendo. La pequeña emperatriz demonio saltó sobre el agua, llegando ligeramente al lado de la hoja de loto en la que estaba Yun-che. Frunció el ceño, aparentemente preocupada por algo, y dijo lentamente: Dentro de 6 días, después de la boda de Xiao Yun y el número 7 bajo el cielo. En ese momento, ¿todavía tienes pensado volver al continente profundo del cielo? Al planear la boda de Xiao Yun y el número 7 bajo el cielo, Yun-che calculó que sería aproximadamente el momento en que Yun Qingong se habría recuperado por completo. Después de la boda de Xiao Yun y la recuperación de Yun Qingong, él regresaría inmediatamente al continente profundo del cielo. Sí. Yun-che asintió con la cabeza. Si no fuera por la salud de mi padre, me habría ido antes. Habiendo esperado tanto tiempo, realmente no puedo esperar más. No importa qué, ¿debes volver? La pequeña emperatriz demonio desvió la mirada y dijo suavemente, intentando ocultar al máximo las emociones turbulentas. Basándome en lo que me contaste sobre tu tiempo en el continente profundo del cielo, tu tiempo allí no fue nada estable e hiciste muchos enemigos. Pero en el reino demoníaco ilusorio, aunque tu fuerza profunda no es la más alta, eres el joven patriarca de la familia Yun. Además, eres el señor demonio, universalmente aceptado del reino demoníaco ilusorio. Tu estatus es el mismo que el mío. Nadie te tratará con falta de respeto, nadie te negará nada y nadie te intimidará. Lo que quieras, siempre y cuando el reino demoníaco ilusorio lo tenga, puedes obtenerlo fácilmente. Si mis 3 años, si muero antes que tú, todo el reino demoníaco ilusorio será tuyo. ¿Es esto malo? ¿Por qué estás tan decidido a regresar a ese lugar donde no tienes influencia y estás constantemente bajo la amenaza del peligro? Esta fue la primera vez que la pequeña emperatriz demonio le decía este tipo de palabras. El tiempo que Yun-che había pasado en el reino demoníaco ilusorio no fue largo en absoluto, teniendo en cuenta todo, ni siquiera había llegado a 1 año. Sin embargo, este año de experiencias había estado lleno de más eventos y experiencias que toda la vida de una persona. Durante este periodo de tiempo, que fue incluso más corto que 1 año, había entrado en el clan real más respetado del reino demoníaco ilusorio, obtuvo una reputación ilustre, obtuvo la mujer más hermosa del reino demoníaco ilusorio, que también era la pequeña emperatriz demonio más poderosa. Se situó en la cima del reino demoníaco ilusorio. Su fuerza profunda, debido a los eventos en el mar de la muerte y el espíritu divino del cuervo dorado, había crecido increíblemente. Actualmente, con el estatus de señor demonio, podía lograr lo que quisiera en el reino demoníaco ilusorio. Si quería algo, solo tenía que mover la mano y nadie se opondría ni desobedecería. Tampoco experimentaría el menor riesgo o peligro.
Honestamente hablando, aunque nunca estuvo dispuesto a vivir bajo el mando de otros, nunca antes pensó que un día poseería este nivel de poder. Aunque Yunche había vivido 2 vidas turbulentas, no era una persona a la que no le gustara un estilo de vida cómodo. Si no hubiera un continente profundo del cielo de que preocuparse, sin duda estaría dispuesto a quedarse con la pequeña emperatriz demonio, sus padres y su familia, de pie en la cima mientras miraba hacia abajo todo el reino demoníaco ilusorio y disfrutaba con satisfacción de una vida de lujo y gloria. Pero ya que tenía que preocuparse por el continente profundo del cielo, no podía, por el bien de una vida de comodidad y gloria en el reino demoníaco ilusorio, olvidarse del continente profundo del cielo. Si no fuera por el arca profunda primordial, no podría pasar el tiempo cómodamente. No dudaría en dejarlo todo para encontrar una forma de volver. Mirando a la pequeña emperatriz demonio, le dijo: Sí, no importa qué, debo volver. Después de todo, el continente profundo del cielo es mi lugar de nacimiento. Es donde crecí durante 19 años. Todo lo demás lo puedo ignorar, pero todavía está mi abuelo, mi pequeña tía y también. También están las mujeres con las que no puedes separarte, ¿verdad? La pequeña emperatriz demonio dijo fríamente: Si amas tanto a las mujeres, ya te he dicho que nunca te restringiré. Las doncellas del palacio demoníaco, ya sea por su apariencia o habilidades, son todas extraordinarias. Cualquiera que desees, puedes tenerla. Las damas de esos palacios ducales y familias aristocráticas, cualquiera que miras, incluyendo su Sixi de la familia Suolansi del palacio del Duquesne, te las puedo dar personalmente como concubinas. ¡Ay! Yunche agarró la manita de la pequeña emperatriz demonio y dijo sonriente: Kaiji, mi esposa, odias tanto que me vaya. No es que no tenga previsto volver del continente cielo profundo. Si no fuera por los muchos asuntos que atender o si todo estuviera en paz, podría volver en tan solo unos días. Quizás hasta las traiga aquí para que conozcan a mis padres y a ti, mi esposa. Yunche había pensado en ello hace mucho tiempo, que después de volver al continente cielo profundo, podría traer a Xiao Lie, Xiao Lingxi y su princesa esposa de vuelta al reino demoníaco ilusorio, ya que allí no correrían peligro ni sentirían presión alguna. Sería una vida pacífica para ellos. El final más perfecto sería encontrar a Chuyue-chan y traerla de vuelta también. En cuanto a Xian Yue, ella definitivamente no vendría con él aquí. ¿Ellas? ¿Incluyen a tus otras esposas? La pequeña emperatriz demonio bufó fríamente. ¿No temes que las mates si no me agradan? En absoluto. Dijo Yunche mientras la traía por el brazo, acercando a la desprevenida pequeña emperatriz demonio a su pecho y empezando inmediatamente a desgarrar su vestido de arriba a abajo. En un segundo, 2 delgadas piernas blancas quedaron al descubierto ante Yunche. En todo el mundo, solo Yunche sabía que la parte más atractiva de la pequeña emperatriz demonio eran sus piernas. Eran como jade blanco lechoso y brillaban con una belleza inigualable. Tú. En los 12 días transcurridos desde su boda, el vestido de la pequeña emperatriz demonio ya había sido rasgado por Yunche docenas de veces. Ella trató de detener apresuradamente las manos que tocaban sus piernas blancas como la nieve. Estamos fuera. Ya se han acostumbrado. Yunche alzó a la pequeña emperatriz demonio y la sentó en su regazo, diciendo con una cara seria: Kaiji, mi esposa, has olvidado nuestra conversación. Si quieres tener hijos pronto, no solo tenemos que esforzarnos todos los días, sino que también debemos probar distintas posturas e intentar en diferentes lugares. Además, nuestros movimientos deben ser enérgicos y el ruido, un poco fuerte. Oh. Al escuchar la palabra niños, la pequeña emperatriz demonio se calmó y dejó de resistirse. Le quedaba solo 3 años de vida, y su mayor deseo en ese momento era tener un hijo con Yunche antes de que llegara ese momento. Pero en cuanto a tener hijos, era totalmente inexperta. No podía preguntar a nadie más sobre el tema. Además, Yunche era el genio médico de todo el reino demoníaco ilusorio, así que acataría cualquier guía autoritativa de Yunche, por vergonzosa que fuera. Nadie creería que la pequeña emperatriz demonio,
tan digna y poderosa que hacía que una multitud de reyes se quedara sin aliento y temblara, adoptaría, bajo la guía de Yun-che, posturas que harían que hasta las prostitutas taparan sus ojos al verlas. Los gemidos también haría que las mejillas de todas las doncellas del palacio demoníaco se sonrojaran de vergüenza. 6 días después, una vez finalizadas las ritos matrimoniales de Xiao Yun y el séptimo bajo el cielo, este último se unió a la familia Yun, convirtiéndose en el yerno de la misma. El mayor ambición bajo el cielo tenía 6 hijos varones y solo una hija. La boda hizo que sus ojos se pusieran realmente rojos. Afortunadamente, la familia Yun y la familia bajo el cielo eran muy cercanas en cuanto a distancia. Si quería verla, no era nada complicado. No era como perder del todo a su hija. Con esto, tras otros 2 días, por fin llegó el día en que Yun-che había decidido marcharse.